usted ha escuchado el mensaje presidencial, don Wilder, ¿cuál sería su primera reflexión? Sí, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Disculpa, te escucho doblemente. Después que terminas de hablar, vuelve a repetir. No sé si es un problema de conexión de audio. Debe ser un problema de conexión que lo estamos solucionando. Y le preguntaba que después de escuchar el mensaje presidencial, ¿cuál es su primera reflexión? Bueno, mi primera reflexión es que efectivamente creo que por primera vez el presidente empieza a entender que es presidente de la República y que merece una explicación ante tanto hecho y que no se esconde. Creo que empieza a rodearse de gente que por lo menos lo asesora comunicacionalmente. Ayer se le ha visto en un mensaje, por lo menos explicando algunos casos, diciendo que va a poner todas sus buenos oficios para que se investigue, pero hay que recordarle que esos $20,000 se le han encontrado cerca de su oficina. Hay que recordarle que una cosa es que la gente oficialmente vaya a Palacio de Gobierno, que lo recibe con su sombrero, pero que en la noche se pone su gorra para recibir a otras personas. Es decir, el presidente de la República tiene que interiorizar que la investidura presidencial va acompañada de una serie de protocolos. Y él debería haber llamado a 3 o 4 personas de Cancillería para que lo asesoren en ese tema. Ha debido llamar a 3 o 4 personas de instituciones exitosas como el Banco Central de Reserva, como la Superintendencia General de Aduanas, como la Superintendencia de Banca y Finanzas, para que lo rodeen y le puedan hacer ver una serie de explicaciones que tiene el protocolo presidencial. Ahora, al presidente Castillo tiene que entender que a él no lo están vacado porque, como él dice, un grupo de personas no le perdona a un rondero que haya llegado a Palacio. A él lo están vacado por su constante incapacidad e irresponsabilidad de presentarse a un cargo para el cual no estaba preparado. Entonces, si para un simple CAS te piden una serie de requisitos, entiendo que para ser presidente solo 35 años de edad, pero esa persona que postula tiene que tener la conciencia suficiente para decir, yo soy un profesor de aula. ¿Qué va a pasar cuando el directorio del Banco Central me explique la coyuntura monetaria, la política fiscal, la superintendencia? ¿Qué va a pasar cuando el ministro de Economía me explique todo el tema de las negociaciones internacionales? Yo tengo que ser responsable con mi vida y con mi país para decirles, no, señores. Pero bueno, ya tenemos a este señor. Entonces, su irresponsabilidad nos está llevando a una serie de temas económicos. Su irresponsabilidad nos está llevando a seleccionar a una gente que no está preparada. Esa es la vacancia. La vacancia no es porque es un rondero. Y ahora, él también ha dicho que debe ser, que va a poner todo su empeño en ser investigado, lo cual me parece muy bien. Y también me parece bien que declare en emergencia las zonas del terremoto. Ayer, fíjate, ayer cuando un periodista lo encara y le pregunta sobre su renuncia, a él le aflora su incapacidad, porque un político debería haber dicho, son gajes del oficio democrático. El Congreso cumple su parte y el Ejecutivo cumple su parte, pero no envalentonarse como si fuera un reciclador con el periodista. Con el periodista no te puedes poner al dime que te diré. Un curso elemental de comunicación política te indica que la comunicación política es ese diálogo entre gobernantes y gobernados, y en medio los periodistas. Un curso elemental de comunicación política te dice que quien ejerce el poder tiene que estar constantemente comunicando. ¿Cómo comunicas? Con las redes. ¿Cómo comunicas? Con los periodistas. Entonces,
tienes que tener la suficiente madurez para ser un vocero de tu propio gobierno. Y el vocero es un hombre mínimamente ilustrado. El vocero es una persona que tiene conocimiento y dominio de lo que habla. Entonces, como ayer ha quedado muy mal ante la prensa, los expertos en comunicación responden con un mensaje presidencial y ponen ese impasse con el periodista en Amazonas, lo ponen ya al nivel de las alturas de la comunicación, como un presidente. Eso es lo destacable. Ahora, Y la otra cosa, Oscar, si pues hablamos de la vacancia, porque creo que hay otra idea central, tienen que aprobarse los 52 votos para que el presidente vaya y hable. La gente necesita escuchar al presidente. efectivamente, don Wilder, yo creo que es necesario que el presidente esté en el ágora del debate parlamentario para que él dé muestras suficientes de que sí es capaz siquiera de enfrentar el embate político que se le puede provocar en el hemiciclo parlamentario. Pero también es cierto, don Wilder, de que ya la población, el ciudadano de a pie, percibe que hay un cargamontón inocultable que lleva más de 120 días contra el presidente de la República, desde el inicio de su gestión y mucho antes, desde la proclamación de su elección, ya las voces se iban sumando. Él no nos puede gobernar. Mira, yo sí creo que el Congreso debe hacer el esfuerzo de conseguir los 52 votos. Con esos 52 votos se consigue que el presidente vaya con su abogado y se pare en el Congreso. Que vaya con su sombrero o sin sombrero, eso es irrelevante. Y que por lo menos la ciudadanía lo escuche, que él haga su tarea de prepararse, o por lo menos se quede escuchando lo que el Congreso le va a decir. Un presidente que empieza un juicio de vacancia tiene que tener la solidez política de su defensa, que él no la tiene. Entonces, dado los errores constantes que comete por incapacidad, es un hombre bien intencionado. Yo cada vez y cada día le tengo aprecio. Le tengo aprecio por su valentía, de su incapacidad, teniendo su incapacidad, quiere gobernar. Pero lo que tiene que hacer es don Wilder, otra gente. Permítame una pregunta, don Wilder. ¿Cómo es que un incapaz es presidente del Perú? Mira, los electores decidieron. Un partido político lo llevó con la esperanza de pasar la valla y tener 4 o 5 congresistas. Se sacaron la tinca. Entonces, su incapacidad lo lleva a no tener conciencia que siendo yo un hombre capaz, necesito rodearme de gente que me ayude. Como no tiene una visión de país que tiene que construir, como no tiene unas ideas que quiere implementar, como no es un hombre visionario e ilustrado, se marea en el poder. ¿Y qué cosa hace? Como es un sindicalista que ha tenido relativo éxito, va a sus ideas. ¿Y cuáles son sus ideas? Sus ideas son las del comunismo de la década del 30, 40, 50, 60, 70. Es decir, es un hombre que, perdona, Oscar. Sí, parece que el problema es allá. Perdona la interrupción, hubo un pequeño apagón. No, sí. Pero yo te decía lo siguiente. Entonces, como es un hombre que no es ilustrado, que no tiene este conocimiento de lo que significa prepararse para acceder al poder y ejercer el poder, y llega al poder con esas ideas de la década del 30, 40, 50, 60, 70, 80, con el rezago de los países que son un fracaso, con esas ideas fracasadas,
que son el socialismo y el comunismo, llega, rodeado además de un grupo de personas que son los caviares que los únicos que les interesa son sus consultorías. Entonces, es un hombre que no está sintonizado con el mundo del siglo XXI, con las relaciones humanas, las relaciones comerciales, las relaciones empresariales, las relaciones de inversión, las relaciones de sociedad que tienen que construirse. Entonces, el pobre presidente solo habla de su deuda histórica. El pobre presidente habla, está muy bien que hable de la deuda histórica, está bien que hable desde el punto de vista de que es un rondero, pero que lo hable en sentido de la historia, en sentido filosófico, por decirlo. Mira, él ha dicho cosas como, por ejemplo, que la actual constitución es una poesía de las clases dominantes. Entonces, ¿qué cosa cree? Que esa constitución la hicieron un poco de ilustrado, despojado de la realidad. Yo sí creo que el presidente está a tiempo, sí se da cuenta que es presidente y que llame a los mejores. 3 personas de la Cancillería, 3 personas del Banco Central de Reserva, 3 personas que tienen experiencia en el Ministerio de Economía. Ese tiene que ser su equipo. Yo con todo cariño y respeto, tiene que dejar a sus pegadores de afiche que lo acompañaron y le pasaron la botella de agua cuando visitaba los mercados para estar en las otras ligas. Es como si estuviera jugando en el Chacarita de Breña. Él está jugando en el Chacarita de Breña y de paso, y de la noche a la mañana, se va a Liverpool, al Real Madrid, se va al Barcelona, se va al Manchester. Los protocolos son otros, los comportamientos son otros, las relaciones son otras. Una cosa es jugar en el Chacarita de Breña y otra cosa es estar en las grandes ligas. Don Wilder, pero lo que no podrá usted dejar de comentar, por ejemplo, que el lenguaje que tiene el presidente de la República es el lenguaje que lo aplaude una importante mayoría en el país. ¿Ah? Mire usted la conducta que ha tenido el presidente en este sismo que ha golpeado a la región Amazonas. Eso ha estado cerca de la gente. Ahora, el problema del presidente de la República, como usted bien dice, el trato, el presidente de la República se ha resistido y se resiste a que le pongan hombres que han manejado toda la vida la economía del país, en los últimos años, en los últimos periodos. Y esa es la pelea que realmente me parece a mí es el meollo de todo este conflicto político, el interés económico de quienes siempre han gobernado el país y que ahora pues tenemos un presidente que está definitivamente en una situación de defensa frente a esta arremetida que hay de un sector político que no lo acepta como presidente. Oscar, el aplauso siempre fue la morfina durante siglos de los dictadores, de los déspotas. El circo romano, los césares, y después los modernos dictadores, el aplauso fácil. Y el circo al final termina mal, porque la función termina. Durante la escenografía del circo, durante el desarrollo de la función del circo, todos nos reímos, todos aplaudimos, pero la función termina. Y esa función termina cuando la gente se da cuenta que han tenido a un tipo improvisado y no a un estadista. El estadista es el que piensa las generaciones del futuro. El estadista es el que va construyendo. Belaúnde construyó su marginal de la selva. Entonces, todos los presidentes han ido dejando algo. Este señor nos está retrocediendo y el aplauso fácil no puede ser una pauta de gobierno. Mira, don Wilder, aplausos, don Wilder, aplausos tuvo PPK.
Circo. Mira cómo terminó. Circo, ¿no fue acaso ver a un presidente de la República haciendo gimnasia con sus ministros y todos aplaudían? Y mira cómo Estadista, terminó. ¿no es Y cierto mira acaso cómo... que PPK tuvo calificativos de estadista? Ahora yo le pongo este inicio PPK porque yo creo que esta descomposición política que vivimos actualmente se inició con el gobierno de PPK. Desde que asumió el poder PPK a la fecha, ¿cuántos presidentes hemos tenido? PPK es una de las mayores desgracias que le han pasado al país. Y por eso la gente de izquierda y Verónica, sobre todo, tú recuerdas que cuando las 4 de la tarde del día de la elección, cerraron las mesas y podía darse el caso de que Verónica y Keiko pasaran a la segunda vuelta, y se dieron cuenta y la gente votó masivamente, sobre todo la gente de Verónica, por PPK, porque sabían que ya Verónica no llegaba. ¿Y por qué la gente de izquierda votó por PPK? Porque necesitaban desprestigiar a su capitán del capitalismo, porque sabían que iba a ser un desastre. Entonces, el voto por PPK fue un voto para desprestigiar a su capitán del capitalismo, y no lo entendieron. Cuando yo quise decir, pero ¿por qué la gente de izquierda termina votando por el empresario, uno de los empresarios más exitosos, el que representa el modelo y el estilo de vida que yo lo combato? Porque tenían otros planes. Sabían que el dolor de Keiko lo iba a llevar a Bacar, y al final se juntaron. No, en política hay mucha. Ahora, yo acabo de terminar un curso de una universidad donde he estado haciendo un pequeño curso sobre el Big Data de la información política. Es como los algoritmos y las relaciones de las matemáticas y las fórmulas te llevan a construir ahora el pensamiento que la gente quiere escuchar. Antes hacían focus group, encuestas. En función de las encuestas y de los focus group, le preguntaban a la gente, armaban el mensaje y con ese mensaje el político salía y hablaba. No, ahora lo han sofisticado. Ahora son las fórmulas matemáticas que en el número de veces que se repite y el porcentaje salen los comportamientos de las sociedades. Ahora las sociedades van a ser inducidas a comportarse como las redes y los algoritmos matemáticos y los big data quieren que la gente se comparta. Cuando tú entras a Facebook y pones Universitario de Deportes, a partir de ahí empieza a llegarte todo el día y todos los días un montón de cosas de Universitario de Deportes. Tú pones magia negra en Facebook y a partir de ahí te llega magia negra mañana, tarde y noche de todos los países, porque te están chequeando y te van induciendo, te van induciendo. Bueno, muy bien. Ya después te contaré este curso que acabo de terminar de mis amigos de Colombia, que les agradezco, que hace años me gané una beca ahí. Entonces, he estado actualizado y el mundo es otro. El mundo no, es decir, a mí me da una sensación de que seguimos en nuestra pista, en nuestra vereda, seguimos en nuestros techos y en nuestros arenales, y el mundo es otro. Entonces, ¿cómo haces que los que nos gobiernan hagan una combinación de filosofía, de innovación y de perspectiva de crecimiento? Y esas perspectivas tienen que llegarle a los profesores, para que los profesores los indulten a los niños y no le estén diciendo a los niños, como lo han venido diciendo en los últimos 20 años, que Sendero Luminoso fue un movimiento político alzado en armas contra los oligarcas y contra los ricos del Perú. En los textos hay que poner, Sendero Luminoso fue un grupo terrorista, asesinos. Eso es lo que hay que poner de nuevo en los textos, y no que fue un grupo armado en contra de los ricos del Perú. Entonces, todo eso hay que reformarlo. ¿Quién lo está pensando? Esa es mi pasión, a veces mi indignación de ver el retroceso de este gobierno, que en lugar de caminar para los próximos 50, 60 años, nos ha retrocedido a las décadas del 40 y del 50. Esa es mi indignación, Oscar, perdóname. No, y definitivamente tiene usted todo el derecho a indignarse.
Y yo tengo todo el derecho de darle la tribuna para que en mi público conozca los entretelones de las causas de por qué tenemos un presidente que es actualmente protagonista de pedidos de vacancia, cuestionamientos, todo, pero yo quisiera de verdad conversar con el presidente José Pedro Castillo Terrones, ¿ah? Para preguntarle cosas que él no se anima a decirle a la prensa. Él es reacio a los medios de comunicación, pero bueno, pues tendrá Es sus que lo razones. cuidan, es que lo cuidan todavía, Oscar, No lo porque dejan, no lo dejan, no lo es que no lo, sueltan. es que no lo pueden dejar porque sabe Dios, él, con su buena conciencia, con su comportamiento de profesor de primaria, si él tuviera 5 o 6 ideas claras, con esa sencillez que le caracteriza, podía transmitir el Perú que quiere construir. Eso es lo que esperamos de él, que un presidente nos dé la esperanza de futuro y no la incertidumbre en la que vivimos diariamente. Esa es su responsabilidad, que nos dé la esperanza de futuro, que aquí en el Perú todos podemos tener éxito. Eso es. Don Wilder, el tiempo me ganó 8 en punto de la mañana. Yo le agradezco, voy a seguir conectado con usted, de verdad le agradezco, porque creo que nuestro público es el que más gana escuchando sus valiosas intervenciones, sus opiniones, que yo valoro, ¿eh? En lo personal. Un abrazo a la distancia, mi querido amigo. Gracias, Oscar. Gracias. Un abrazo.